Y es un texto muy breve. Imagino que veo que por ahí hay gente que tenía papelillos, me imagino que es el texto que se ha repartido, ¿no? Y es un texto muy breve, pero de una densidad enorme. Es un texto que, como se explica en la introducción a este acto, voy a ver si consiguiera no hacerme muy largo ni muy pesado, pues se publicó en 1902 en el Berliner Tageblatt, en un periódico alemán. Luego apareció editado independientemente con el título simple de Ein Brief, una carta, el título alemán, y que luego ha pasado a la historia como la carta de Lord Chandos. ¿Quién es el autor de esto? O mejor dicho, antes del autor de este, ¿dónde se produce este texto? Pues en una Viena muy especial, en una Viena dominada por estos dos personajes que tenemos en pantalla, el emperador Francisco José y Sisi, la emperatriz Isabel, que, como podéis ver, tiene una pinta muy alejada del aspecto idílico de Romy Schneider, con el que la hemos solido conocer, ¿verdad? Y una Viena que había sido objeto de una profundísima reforma urbanística que la había convertido en una de las grandes capitales burguesas centroeuropeas, una Viena además donde se había entronizado con esta reforma burguesa del Rin. Lo que se conoce como el Rin es el anillo que rodea al viejo centro histórico. Es demasiado complicado y largo para que lo cuente, consumiría el tiempo casi de que disponemos, pero esta reforma había producido un tipo de arquitectura, digamos que, como vamos a hablar de la palabra, del silencio, del vacío, esta reforma urbanística había producido un tipo de arquitectura que podríamos llamar parlanchina, un tipo de arquitectura donde las fachadas eran estridentemente ornamentales y donde detrás de las fachadas a menudo se escondían miserias de todo tipo, físicas y morales. Ahora hablaré de un personaje que criticará esta duplicidad. Y en esta Viena burguesa, los momentos de fin de siglo, esto es una historia archiconocida, pero los momentos de los años a caballo entre el siglo XIX y el XX, pues producen una floración cultural absolutamente sin precedentes. En muy pocos años en Viena tienen lugar rupturas de todo tipo, ejemplificadas por estos personajes que tenemos en pantalla y por otros muchos. Personajes como Gustav Mahler, como Sigmund Freud, que está en el centro con su hija Anna, como Arthur Schnitzler, el personaje que aparece aquí caricaturizado, como Hermann Broch, que precisamente caracterizará, que realiza esas dos obras literarias tan densas y tan importantes que son La muerte de Virgilio y los sonámbulos, y que en su estudio sobre la Viena de la que él mismo formaba parte la caracterizó justamente como la Viena de Hofmannsthal, la Viena del personaje al que vamos a estudiar y al que él consideraba absolutamente representativo. Esa Viena que aparece inmejorablemente retratada en la obra de Joseph Roth, en la marcha Radetzky, y que novelísticamente retratada, o que aparece inmejorablemente descrita en ese libro que yo creo que todo el mundo debería leer, quien no lo haya leído aún, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un novelista que ha tenido una fortuna desigual. En la generación de mis padres, las casas estaban llenas de novelas de Stefan Zweig. Luego todo eso se perdió completamente. A mi generación todo eso le parecía como una cosa despreciable. Además, todos éramos mucho más modernos que todo eso. Y luego de repente nos hemos vuelto a dar cuenta a la vejez viruela de la importancia de este personaje, de este trágico personaje que terminó suicidándose en Brasil, en el exilio, cuando había tenido que salir de Austria por su condición
de judío. El mejor retrato que se puede leer de toda esta época, sin duda, es este libro, El mundo de ayer. Y en este libro hay unas páginas específicamente dedicadas a Hugo von Hofmannsthal, que era mucho más joven que Stefan Zweig. Cuando cuenta Zweig está rememorando la Viena de su juventud, está contando hasta qué punto el teatro y la literatura impregnaban la vida con una pasión casi solo comparable a lo que podría ser hoy el fútbol o algo parecido, como se comentaba el último estreno teatral o el último libro de poesía. Y cuenta Stefan Zweig cómo en unos premios de poesía que se convocaron, donde estaba él, estaba Hermann Bahr, otro personaje clave de toda esta historia, quedaron todos fascinados por un libro de poemas escrito por un personaje con seudónimo, era obligatorio el seudónimo, por un tal Loris, y naturalmente el premio unánimemente fue para el tal Loris. Y cuando llamaron y dijeron, bueno, que se presente Loris y que venga aquí a recoger su premio, apareció un muchachillo con el uniforme del colegio, en pantalón corto, que era Hugo von Hofmannsthal, que en aquel momento tenía 17 años. Con 17 años todavía se llevaba uniforme del colegio en Viena, ahora, pues imagínense. Pero, quiere decir que Hofmannsthal es un personaje de una precocidad increíble. Stefan Zweig dedica varias páginas a rememorar el impacto, es decir, cómo la aparición de Hofmannsthal en el panorama vienés fue como algo que lo sacudió todo. Es decir, todo el mundo no paraba de hablar de ese niño de pantalón corto que había ido a recoger el premio del libro de poemas, y a partir de ese momento empezó una carrera literaria imparable, una carrera con quiebras, que empezó con la poesía, que siguió con el drama, con el teatro, con dramas de una importancia enorme, como La Torre, por ejemplo, inspirada directamente en la vida de sueño de Calderón, o también con una faceta que le convertiría, ya entrado en el siglo XX, en el libretista de Richard Strauss, y en el personaje que empareja con un Richard Strauss con el cual le oponían muchas cosas, tenían discusiones feroces, pero funcionaban muy bien juntos la parte literaria y la parte musical. Entonces esas obras maestras de la música del siglo XX, que son Electra o de Rosenkavalier, el Caballero de la Rosa, o Ariadna en Naxos, que cualquier persona que conozca algo de música del siglo XX sabe la importancia que tienen esas tres obras de Strauss, pues son de Strauss, pero también son de Hofmannsthal, que fue el libretista. Bueno, y a lo que íbamos es a que este personaje, de repente, este Loris, todavía muy jovencito, en 1902 decide publicar este texto extrañísimo, la Carta de los Chandos. Yo tengo aquí una traducción, he visto que hay otra por ahí de Alianza Editorial. Por cierto, enhorabuena a quien ha hecho los expositores de aquí fuera, porque hay una selección de toda esta literatura fantástica, acompaña muy bien, así que bueno, ya hemos hablado de eso antes, enhorabuena y muchas gracias. Las traducciones hay que tener cuidado, porque he visto ya, buscaba sobre todo para mis alumnos, aprovechando la ocasión, alguna de internet que pudiera bajar directamente y mandarla, en fin, estas cosas, y hay algunas terroríficas. He visto algunas que directamente cambian por completo el sentido del texto. Entonces yo diría que os fiarais pues, de alguna contrastada, como estas que hay aquí de Alianza Editorial, o como esta de la colección Arquilecturas, que tiene también un prólogo fantástico de Claudio Magris, el célebre intelectual estudioso de la literatura danubiana y centroeuropea. Bueno, ¿qué es esta carta? Vamos a entrar ya en materia, y con mi promesa de abreviar todo lo que pueda. ¿Qué es esta carta? Pues un texto de cruce, como decía, un texto de forma híbrida, que en 1902 pone
por escrito algo que estaba en el fondo de todo el gran debate vienés, de cómo la cultura burguesa vienesa había llegado a un impasse, la crisis del pensamiento a la altura de 1890, entre 1890 y 1914, pongamos, por poner unos límites cronológicos, estaba cuestionándose de una manera radical sus propias bases. Había surgido toda una generación de artistas, de pensadores a la altura de 1890. Había surgido toda una generación de artistas, de pensadores que renegaban de esa cultura burguesa formal, absolutamente de cara a la galería, todo eso que el arquitecto Adolf Loos, del que vamos a hablar ahora, llamaría la ciudad Potemkin en uno de sus textos. Adolf Loos recordaba en uno de sus artículos que el príncipe Potemkin, el favorito de Catalina de Rusia, se enteraba del itinerario que iba a seguir la emperatriz cada día en sus paseos y ordenaba hacer unos decorados a lo largo de ese itinerario para que la emperatriz solo viera felicidad en su pueblo, una especie de bienvenido Mr. Marshall a lo bestia, ¿no? Y entonces Adolf Loos llamó a la Viena de su época la ciudad potemkinizada, la ciudad en la que las fachadas no escondían otra cosa que miseria, no solo miseria física, que muchas veces no era tal, sino miseria, digamos, estética, moral, cívica y de todo tipo. Entonces, una gran cantidad de personajes en estos momentos estaban socavando las bases de esta cultura burguesa que se creía eterna, que se creía planteada sobre unas bases inamovibles. Personajes como Mahler y como después Arnold Schoenberg estaban cambiando los fundamentos de esa música de felicidad eterna que era la música de los Strauss, los de los valses, no Richard Strauss. Gustav Klimt, con la secesión, con el movimiento estético de la secesión, estaba sacando los fantasmas que había detrás de la pintura pomposa del Biedermeier, de Hans Macker y de todos estos pintores, escritores como los que hemos citado antes, estaban también sacando las miserias, y personajes como Sigmund Freud o como Arthur Schnitzler estaban también descubriendo algo que solo se podía descubrir en Viena, y es como debajo de la piel, de esa piel nuestra que es como la fachada de las casas, como debajo de la piel del ser humano anidan otros demonios, que son los demonios del subconsciente, lo que hay debajo de nuestra superficie de contacto con la realidad. Todo esto estaba planteando un problema de primer orden, que es al que Hofmannsthal le pone, lo escribe directamente, que es el problema del lenguaje, el problema de si todas las bases de nuestra cultura están basadas en la falsedad, si no se puede llegar al conocimiento de nada, entonces ¿para qué sirve el lenguaje? El lenguaje ha perdido toda su capacidad heurística, toda su capacidad de darnos a conocer el mundo, y no nos sirve ya más que de oropel, de adorno vano que no nos lleva a ningún sitio. No es ninguna casualidad que la obra que se suele considerar como más rompedora o más representativa del clima expresionista del primer expresionismo sea el grito de Munch, que está ahí. Munch no era vienés, por supuesto, ni vivió en Viena, ni nada de esto, pero sí nos puede aludir a esta problemática porque precisamente lo de Munch es la crítica más violenta del lenguaje, es decir, el hombre que no articula palabras, que rechaza los códigos del lenguaje codificados a lo largo, con mucho trabajo a lo largo de generaciones, y que vuelve al estado primitivo del ser humano que grita, es decir, al estado del grito que no se diferencia del de cualquier otro animal salvaje. Es una confesión de hasta qué punto la crisis del lenguaje es una realidad.
Bueno, y en lo que hay al lado es un cuadro de Richard Gerst, un pintor mucho menos conocido de Viena, que es, digamos, otra versión de ese lenguaje, la risa congelada de esa Viena en el que todo el mundo se daba cuenta que el imperio austrohúngaro se estaba desintegrando, pero nadie quería reconocer ese hecho. Todo el mundo seguía bailando valses, seguía yendo a felicitar al emperador el día de su santo. Todo el mundo fingía, lo dice también Stefan Zweig en el mundo de ayer, todo el mundo fingía que no pasaba nada, todo el mundo fingía que aquel imperio iba a ser eterno, y todo el mundo sabía que tenía fecha de caducidad y además muy próxima. Por eso, cuando el Centro Pompidou presentó hace unos 25 años una exposición estupenda sobre todo esto, el título que le pusieron a esta exposición no podía ser más significativo. Se llamó El Apocalipsis Alegre, una especie de danza de la muerte donde todo el mundo ríe, pero con esta risa un poquito de me río por no llorar, ¿no? de este personaje que tenemos aquí. Bueno, pues este es Hofmannsthal, ya en una edad un poco adulta, ya en su época de libretista de Strauss. Hofmannsthal murió, en fin, después de toda esta carrera literaria brillante y también con altibajos, murió en 1929, solo 2 días después del suicidio de su hijo mayor. A los 2 días murió de un infarto, justo en ese año de 1929 que tantas cosas iba a cambiar en el mundo feliz del desarrollo capitalista.